Estimados televidentes, de vuelta en nuestro programa de mediodía a medianoche, el cual se transmite los días miércoles a las 21:15 horas, con repetición a las 23:35 horas, sábado a las 10 horas, domingo a las 21 horas, por Canal 47, señal interregional Telefónica del Sur, y Canal 53 en Net América Televisión en Ancud. Bien, hoy vamos a tener una interesante conversación, un diálogo junto a mi querido amigo Carlos Cabello, con dos invitados que tenemos. Uno, Aldo González Morales, nacido en Ancud, lo invitamos porque es ancuditano, de profesión perito agrícola, de actividad comerciante y emprendedor, señala él, y Ignacio Arenas Carmona, él es el abogado y además ha trabajado en relación a la propuesta de la Constitución Política de la República de Chile. Bueno, ¿y por qué invitamos a ambos? Porque junto con Carlos y con Jorge, que no está en este minuto, decidimos que teníamos que hacer un contrapunto con altura de miras para que la gente entendiera las posiciones en relación al apruebo o al rechazo. Entonces vamos a iniciar el diálogo con Aldo, porque él tiene unos puntos de vista y él va, entiendo, derechamente por el rechazo. Aldo, bienvenido a nuestro programa. Gracias, Boris, gracias, doctor Cabello, Ignacio. Un gusto estar aquí, esta nuestra casa de otro programa, digamos, que también es compartido con dos panelistas más, Libre Sesión, que pronto estará de vuelta en la pantalla. Sí, a mí me invitó Boris, personalmente, un día conversando, donde yo planteaba mi inquietud y mi opción por rechazar esta propuesta constitucional. Tengo varias dudas, considero que no es una constitución que une a los chilenos, está demostrado que 78% votó en el plebiscito de entrada por hacer una nueva constitución, porque la constitución que nos rige actualmente tiene sus días contados y ya es un proceso que está terminado. Posterior a eso hay un plebiscito de salida, donde yo considero que se dividió el país en prácticamente dos mitades y donde la mayoría, de acuerdo a las encuestas, está con el rechazo. Y en base a eso es la conversación que tenemos hoy día y podemos tener un debate entretenido, didáctico, en castellano castizo, como a mí me gusta hablar, donde la gente lo entienda. Aquí estamos, Boris, echémosle para adelante, ¿no? Ya, Carlos. Bueno, este es un programa un poco distinto a los que normalmente realizamos con un entrevistado sobre un mismo tema. Aquí lo bueno es que vamos a tener dos posiciones que esperamos para el auditorium sea instructivo y se sepa un poco más sobre la Constitución, tanto en el rechazo como en el apruebo. Y en ese sentido, Aldo, un poco una pregunta más o menos general, ¿qué es lo que te lleva a tener la posición rechazo frente al apruebo? O sea, ¿qué es lo que encuentras en el apruebo que no te convence y sí te convence lo del rechazo? A mí Carlos, no es que me convenza los del apruebo versus los del rechazo o al revés. La propuesta que se está llevando adelante para ser votada el próximo 4 de septiembre con un voto obligatorio, volvemos al voto obligatorio, sí, para aprobar o rechazar esta propuesta, hay cosas que no me cuadran y hay cosas que me hacen reafirmar cada vez más mi posición. El sistema político no me convence 100%. Y aquí le podemos ir preguntando al abogado para que tengamos un diálogo, para que no se transforme en un monólogo. ¿Qué no te convence del sistema político? El sistema político no me convence en medidas puntuales. Y voy a ser claro porque, como decía Boris, aquí hay que dejar claro muchas posiciones que la gente no lo tiene claro y se le habla con términos técnicos. Se elimina el Senado y se transforma en una Cámara de Regiones. Nosotros hemos tenido siempre, bueno, partimos por un sistema presidencialista que tiene Chile, que tiene los tres poderes del Estado, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, pero entrar en esos términos a mí no me convoca mucho este programa porque prefiero hablar en claro. Que se elimine el Senado,
¿sí? Que se transforme en una Cámara de Regiones que no sabemos cuáles son las atribuciones que va a tener cuando durante 200 años hemos tenido un Senado de la República y un Congreso, que es la Cámara de Diputados y Diputadas, más un Senado, donde las leyes ingresan y salen como proyecto de ley, una ley de la República de Chile. Se elimina eso y todo el poder queda ahora en la Cámara de Diputadas y Diputados. Todo. Inicia la ley y sale la ley. Con un quórum muchas veces que no va a ser solamente con simple mayoría. Se transformaría en algo bastante populista, sumándole que el presidente va a tener una reelección. Se puede reelegir el presidente inmediatamente. ¿Sí? Eso es lo que a mí no me gusta de esta Constitución, que se pueda reelegir un presidente y donde todo el poder esté solamente en una Cámara. Esa es la primera parte del sistema político. Ok. Ignacio. Sí, sobre el sistema político, a ver, sobre gustos hay mucha variedad. En lo personal, lo conversamos la vez anterior que yo vine para acá, a mí me gustaba más el sistema parlamentario que el sistema presidencial. Pero finalmente, por un acuerdo bien particular de los constituyentes, que me llamó mucho la atención, porque eran como los dos extremos del panorama, en particular constituyentes de la UDI y constituyentes del Partido Comunista, estuvieron por mantener un sistema presidencial. Es un sistema presidencial atenuado respecto de lo que hay hoy, con menos facultades, para decirlo en castellano, del presidente, con muchas más facultades del Congreso, pero un sistema presidencial al fin y al cabo. Ahora, ¿mejora lo que hay? Que finalmente es la pregunta que se tienen que hacer las personas. ¿Es mejor lo que hay hoy o lo que se está proponiendo? Y la verdad es que para mi gusto lo mejora. El sistema actual carece de cierta flexibilidad, tiene mucha rigidez. De hecho, lo vimos a propósito de la crisis del 2019 y 2020, que no tenía ningún fondo de salida, era como que patear el tablero, que era sacar en ese momento a Piñera, o nada. A mí me gustan los regímenes parlamentarios porque son mucho más flexibles en ese sentido. Pero ya yendo a la propuesta, esta propuesta genera una mayor comunicación entre los dos poderes. Una generación de la ley que permite un diálogo entre instituciones que no existe en la actual, porque en la actual básicamente el presidente de la República es un rey sin corona. Eso es lo que existe hoy. Por lo tanto, la propuesta en materia de ejecutivo es bastante más flexible. Y en materia de legislativo, la verdad es que a mí nunca, y esto es mucho antes de la discusión constitucional, me ha gustado el tema de tener dos cámaras de espejo. No le doy valor a algo per se por ser antiguo. Hemos tenido tuvimos rey como 500 años, si nos remontamos al Imperio Español muchos años más, y no por eso era bueno. El sistema de las cámaras de espejo implica que leyes, que la gente puede haber visto las noticias que la ley que ingresó el año 93 salió el 2010, porque se genera mucha discusión entre ambas cámaras, y eso no implica necesariamente una mayor calidad de la ley en esa discusión dual que se hace en las dos cámaras. La propuesta permite un bicameralismo asimétrico, es decir, hay leyes que igual se van a discutir en las dos cámaras, que son las leyes más importantes, las leyes de acuerdo regional, y otras se van a discutir solo en la Cámara de Diputadas y Diputados. No es efectivo, y en eso disiento acá con el otro contertulio, que no estén claras las atribuciones, porque de hecho están expresamente en un artículo, las atribuciones de la Cámara de las Regiones son tales. Uno puede gustarle o no gustarle, puede haberle gustado que fuera más restringido, más amplio, pero están bastante claras en el texto constitucional propuesto. Y yo creo que le da al sistema una mayor flexibilidad, le permite que haya leyes que salgan muy rápido y no estén años y años en el Parlamento. La ley de tenencia responsable, yo recuerdo en particular que estuvo, me puedo equivocar, pero creo que fue más de una década, entre la discusión de que salió una cosa en la Cámara de Diputados, el Senado discutió otra, se fue a comisión mixta, que actualmente es el sistema que hay, luego volvió a la Cámara, le hizo observaciones, volvió al Senado, y así en ese trámite estuvo durante muchos años. Creo que permite esa mayor flexibilidad en el legislativo, por lo tanto yo encuentro que es un avance. Quiero hablar de un punto que dijo Aldo, al momento de dar su primera premisa. Yo creo que es importante leer la actual Constitución del 80 respecto del artículo que establece el plebiscito constitucional, y dice expresamente esa norma que existen dos opciones en este plebiscito. El apruebo, que permite, se me está perdiendo el artículo, acá está, el 142. El apruebo, que dice expresamente que si fuera aprobada la cuestión, el presidente de la República deberá dentro de cierto plazo en un acto público promulgar la Constitución nueva, y dice, y lo leo textual:
Si la cuestión planteada a la ciudadanía en el plebiscito ratificatorio fuera rechazada, continuará vigente la presente Constitución. Punto. Eso es lo que establece la norma actual de la Constitución del 80, no de la propuesta constitucional. ¿Que hay realidades políticas que probablemente se van a mover si gana el rechazo? Es probable, es muy probable y sería altamente esperable que eso ocurriera. Pero yo lo pongo en un ejemplo que no ocurrió ni hace un año ni hace 10 años, ocurrió ayer, a propósito de la ley de pesca. Se estaba discutiendo la nulidad de esta ley que salió a raíz de una serie de coimas a los parlamentarios. Y hubo gran parte de la derecha que votó, se abstuvo, que para efectos del quórum es lo mismo que votar en contra. Claro. Entonces, si hoy están votando de esa forma una ley que moros y cristianos reconocen que está hecha de forma fraudulenta, no le veo mucha esperanza a que haya discusión de reformas de fondo en el futuro. Y ese es el problema que yo veo en el rechazar para reformar. Que en el fondo estamos confiando en una clase política, en un sector político, y no hablo solo de la derecha, también ciertos sectores del centro, que en el fondo... Y de la izquierda. Y del centro, es que es bien discutible llamarle izquierda. Bueno, yo le llamaría, eso es un problema de semántico. Yo le llamaría con cariño centro, y con harto cariño. Pero dentro de los cuales hay sectores, partidos que se definen como de izquierda, como el Partido Radical, sin ir más lejos. Pero Ernesto Tone es de derecha, de centro. A ver, es que hay... Yo con mucho cariño le diría centro. Pues, es que lo que pasa es que estamos aprovechando de hablar del cariño y del amor para la Constitución. Estamos hablando de muchas palabras ahora, por eso. Le planteo solo una cosa. Por cómo yo me defino de izquierda, de derecha o de centro. Por lo que digo en un papel que más o menos quiero o por lo que hago en la práctica. Y lo que han hecho en la práctica es hacer reformas muy acotadas, muy gatopardistas, que hacen como que cambian las cosas, pero en realidad no cambian, y eso ocurrió durante décadas. Y cuando se genera alguna posibilidad de cambio en paz antes del estallido social, votan en contra porque no es el momento. De hecho, recuerdo una de las votaciones de Fuad Chaín, que él se autodefine como de centro-izquierda, en que tratando de discutir una reforma importante, estamos hablando antes del estallido, votó en contra porque no era el momento, como diputado de la República. Por lo tanto, yo no espero mucho de esa clase política que vaya a generar algún tipo de cambio de fondo si gana el rechazo. Y ese es mi temor respecto de esa cuestión. En cambio, el apruebo genera una expectativa de cambio mucho mayor porque es concreta, está aquí en las normas, y si hay algo que finalmente la ciudadanía, a través de sus representantes, desea cambiar, o la propia ciudadanía, porque aquí se establece iniciativa popular de ley de reforma constitucional, la ciudadanía establece, bueno, hay un camino mucho más simple de realizar. El actual, que todavía no ha sido modificado, son los quórums que tiene la Constitución del 80. El nuevo son quórum de ley simple, es decir, de mayoría simple, perdón, y de 4/7 en algunos casos, con plebiscito ratificatorio solo si no se establece cierto monto, e incluso si el Parlamento tuviera algún tipo de traba, la gente puede reunir firmas y generar iniciativas de ley o puede generar iniciativas de reforma constitucional que hoy no existe, porque no existen instituciones de democracia directa en la actual Constitución. Y ese es el temor que yo veo a la gente que con mucho cariño cree que va a esta clase política que se ha negado durante décadas a cambiar, va a cambiar ahora mágicamente si en el propio Parlamento ayer no lo hacen. Bueno, insisto en lo mismo, volvemos a lo mismo. Si hay un porcentaje que está con el rechazo, que es altísimo en este caso, que está por modificar la propuesta. Hay un porcentaje que está en el apruebo, que también es altísimo en este caso, que está por modificar también la propuesta, quiere decir que no está bien hecha. ¿Pero por qué, Aldo? Por lo que le estoy diciendo. Por ejemplo, ¿por qué aquí también el abogado le pidió que nos ayude? ¿Por qué se termina el estado de excepción? A ver, entro inmediatamente al estado de excepción, pero yo creo, en términos generales, respecto de los quienes proponen cambios, que incluso vienen de la Presidencia de la República. Sí, claro, hoy día lo ratificó el presidente aquí al lado de nosotros, aquí en Puerto Montt. Exacto, se refieren a cuestiones más bien semánticas y de interpretación que podrían darse respecto al texto constitucional, en los cuales quieren, para una mayor claridad de la ciudadanía y dado ciertos temores que se han generado por interpretaciones un poco forzadas respecto del texto constitucional, darle más claridad. Por ejemplo, pongo el ejemplo de la famosa expropiación. Yo trabajo en el área jurídica. Durante décadas la Corte Suprema, incluso bajo la Constitución del 25, ni siquiera estamos hablando de la Constitución del 80, ha entendido justo precio como el precio de mercado. Hay fallos que podría traer acá y llenar de papel en la mesa que se ha entendido así.
pero se da por la parte del rechazo una media verdad. Dice, los tribunales podrían interpretarlo de otra forma y no hacer el precio de mercado. ¿Pueden hacerlo? Por supuesto. Ahora, es lógico pensar que si se han conducido bajo dos constituciones distintas de una forma, van ahora estos tribunales tan macabros a interpretar de otra forma, pero para poner el punto, es poco razonable. Entonces, claro, si se genera esa duda y el presidente propone, bueno, ya que hay este temor, digamos que en la norma el precio justo es el precio de mercado. Bueno, es una forma de sacar ese fantasma de la mesa. Pero no es que la norma esté hecha, sino que estas interpretaciones, yo no digo que esto sea perfecto, ninguna obra humana lo es. Pero lo que sí digo es que es un avance significativo respecto a lo que hay y que esas interpretaciones que se pueden dar muy forzadas de la norma se refieren más bien a fantasmas que pueden ocurrir, claro, pero implicarían una cuestión absurda de instituciones que se han conducido durante décadas y en algunos casos más de 100 años, de una forma en cuanto a la interpretación del precepto constitucional. Respecto de los estados de excepción que usted planteaba, la verdad es que lo que hace la propuesta constitucional simplemente es subsumir dos estados de excepción. Antes existían 4, ahora existen 3. Los dos primeros estados de excepción se referían a guerra externa y guerra interna, que esos se mantienen, y el tercero había 2 diferencias en cuanto a calamidades públicas que no estaban muy definidas en la norma constitucional, no así en la norma legal, que es la bajada respecto de los estados de excepción. Y ahora se subsume todo dentro de una. ¿Hay un perjuicio respecto de que en vez de llamarle de 2 formas distintas le llamemos de una? Yo la verdad no le veo mucho sentido a esa discusión. En particular en esa discusión la encuentro un poco absurda, pero no importa. A lo mejor soy como la mayoría de la gente absurda que quiero entender un poco más este sistema. Si se termina el estado de excepción, ¿cómo estaría operando en este caso el gobierno cuando solicita ese estado de excepción en la macrozona sur? Y ahora que la quieren expandir a la zona de la región de los ríos. De hecho, se establece un estado de excepción único, con un nombre único, que en este momento se me acaba de ir, pero lo tengo acá, que es el estado de catástrofe, en el artículo 302 de la propuesta constitucional, que subsume los dos. Es decir, actualmente se puede llamar de 2 formas distintas si hay un terremoto o si hay una conmoción política, como por ejemplo la llamada macrozona sur. Y actualmente se establecen 2 normas distintas que restringen ciertos derechos. En la nueva constitución, la propuesta es que esos 2 estados se llamen de una sola forma y se llama estado de catástrofe. Y dice la norma, el estado de catástrofe en caso de calamidad pública, que es lo que antes se llamaba calamidad pública, será declarado por el presidente o presidenta de la República y se establecerá el ámbito de aplicación, la duración y se establecen las condiciones en que se decreta. ¿Hay alguna diferencia práctica entre decretar un estado de calamidad y un estado de catástrofe? La verdad es que ninguna. Sin perjuicio de que, por supuesto, siempre hay que decir que estos son los principios. Luego, si es que llega a ganar el apruebo, viene toda una labor legislativa para que se dicten nuevas normas que hagan carne este principio constitucional. Perfectamente claro. Por lo tanto, pero se suprime un estado que se utiliza y en este caso no va a ser de nuevo poder ser utilizable en el estado, como se dice, estado de excepción. Se va a poder utilizar el estado de excepción. En caso de calamidad, sí. Estamos hablando, el terremoto del 27F sí. Fue una calamidad. Sí. ¿Sí? Un estado de excepción no se puede usar en un caso de... Explicándolo bien en simple. La situación que tenemos en la Araucanía, en la macrozona sur, no es lo mismo que un terremoto. Pero habla de calamidad pública. ¿Quién define calamidad pública? Pero por lo mismo. Entonces, la ley. Pero volvemos a lo mismo. Cuando hablamos nosotros del texto constitucional, y por eso yo siempre apelo en este caso a que en la bajada de la noticia, no en el titular, sea entendible para todos. Sí. ¿Sí? Se suprime un estado de excepción, que costó mucho, de hecho las discusiones en el Pleno fueron varias, de todos los sectores políticos, porque no está especificado. En caso de nosotros tener una calamidad pública, nadie está en contra. Lo que pasó con la presidenta Bachelet, fue el terremoto, el maremoto del 27 de febrero, y se declara inmediatamente. Porque una calamidad, un aluvión, un desastre natural que proceda en este caso, usar ese estado. En el caso del 18 de octubre, cuando fue lo del estallido social, no es una calamidad. Es que eso va a depender de la definición del legislador. Por eso, a eso es lo que yo voy. Cuando nosotros hacemos un texto, cuando partieron haciendo la propuesta constitucional, se eligieron a los constituyentes, nosotros no teníamos mucho conocimiento de lo que iba a pasar. Entonces siempre se habló de las constituciones
con las que nos queríamos comparar nosotros. Entonces empezaron a haber voces de los profesores, yo leía mucho al profesor Esquela, que es de izquierda, que costó mucho convencerlo en el sistema político. Tengo todas las declaraciones del profesor Esquela, en donde hay muchos que no están de acuerdo con el sistema político. Sin embargo, el Pleno, cuando se votó completo la ley, para que quede en el articulado, tuvo la mayoría. Y con esa mayoría, que son los 2/3, pasó y quedó como artículo. En este caso, se hablaba de que una constitución tiene que ser minimalista. Porque una carta... No necesariamente. Bueno, estoy hablando de lo que yo escuchaba y lo que yo compartía en debates cuando se hablaba de cómo se hace una constitución. De hecho, partieron haciendo un montón de artículos más de lo que quedó al final en el texto definitivo. Sí, claro. Entonces, primero se hablaba de una constitución minimalista. Que no sea una lista de supermercados, se hablaba. Que no sea una lista de lavandería. ¿Qué es la actual constitución? Pues? ¿Perdón? ¿Qué es la actual constitución? Por lo mismo se está cambiando. Por eso. Si yo no estoy a favor de la actual constitución, estamos hablando de lo mismo. Pero no es lo mismo esto. Por lo mismo. Sí, pero déjame terminar la idea. Sí. Yo sé que no es lo mismo. Yo voté a favor de hacer un nuevo proceso constituyente, una nueva constitución. Estoy en el 78% de los chilenos que en el plebiscito de entrada votaban por la nueva constitución, como la gran mayoría de los chilenos. Pero que yo no esté de acuerdo con esta constitución... Es tu derecho, Aldo. Y a eso es lo que estoy apelando. Entonces, cuando a mí me preguntan por qué hay cosas que no me gustan, son las que estoy dando a conocer. Y en base a eso es lo que estamos hablando. Entonces, cuando se hablaba de que la constitución tiene que ser minimalista, tiene que tener las directrices más o menos para el desarrollo de un país de aquí a 40 años más, y nos encontramos con un texto tremendo, donde todavía hay interpretaciones para la constitución, la gente no está completamente conforme. Solamente un detalle respecto a lo último. Si no existiera interpretación de la ley o de la constitución, nosotros no existiríamos. No. Todas las leyes y constituciones son interpretables. De hecho, por eso existe la norma de interpretativa de la constitución. Mientras lo menos interpretable sea, mientras lo menos interpretable sea, va a ser mejor, porque va a haber certeza. No necesariamente. Va a haber certeza. Varias cosas. Tomo lo último. En materia de interpretación legal y de interpretación constitucional, la verdad es que podría darse ese argumento respecto a la certeza, pero también se da el argumento de la flexibilidad. Solo pongo un ejemplo. La Constitución de 1833 se aplicó bajo una norma presidencialista y luego parlamentaria, porque la norma era flexible, no era rígida, y permitía interpretaciones distintas. La ley es lo mismo. La ley no pretende dar certezas, por cierto, pero también pretende tener la suficiente flexibilidad que permita que los distintos se vayan adaptando a los tiempos. Eso en términos generales lo digo respecto de la ley, pero también se aplica a la Constitución. Ahora, respecto de que un nombre más o menos, porque el concepto de calamidad pública finalmente será definido por la ley. Aquí hay una serie de materias que van a tener que ser tratadas en el Parlamento y definidas en la ley. Por lo tanto, en su momento se dirá qué se entiende por calamidad pública, y entiendo que en la historia fidedigna de la discusión parlamentaria, de la discusión constitucional, fue que se subsumieran ambos en uno solo, porque se considera innecesario tener dos distintos. Ahora, respecto del otro punto de que es mejor una constitución minimalista, eso es súper discutible. La verdad es que yo no estoy diciendo que es mejor, ojo. Creo que lo dijo. No. Yo lo que dije en un principio, cuando nosotros empezamos con este proceso constitucional, a escribir una nueva constitución, se empezaron a escuchar las voces de los expertos. Insisto, yo cuando estoy enfermo voy al médico. Sí. Entonces uno empieza a escuchar, de acuerdo a los síntomas, del tratamiento que tiene que seguir, escucha a los profesionales. Ahí donde estoy poniendo el nombre de Esquela, de Zapata, de varios que yo leía. Entonces decía, las constituciones generalmente tienen que hacerse de esta forma. Si nosotros no queremos... ¿Qué constitución? Porque volvemos a lo mismo. O sea, al final terminamos viendo la evidencia que existe en otros lados para nosotros no volver a cometer el mismo error que no queremos que se cometa. Tenemos que tener antecedentes reales para desarrollarnos como un país que queremos desarrollarnos. O sea, si nosotros decimos, vamos a tener una constitución que es garantista, por decir algo, aquí no quiero criticar a nuestros hermanos venezolanos que también nos hacen aquí con la llegada a Chile, ¿qué constitución más garantista que la venezolana tenemos? Y sin embargo, tenemos una cantidad de venezolanos que no está conforme con eso y tuvieron que irse de su país. A ver, varias cosas. Primero, respecto de la interpretación jurídica y de escuchar expertos, en materia legal, usted puede escuchar expertos desde la A hasta la Z en distintas posiciones. Perfecto. Y argumentando. Por lo tanto, decir que los expertos dicen tal o cual cosa, yo creo que es un error porque escuchó a ciertos expertos. Ahora, es un poco largo de conversar y es súper entretenido conversar, pero cuando se generó el proceso constituyente,
Yo creo que las percepciones que tuvimos cada uno del proceso son distintas. Yo nunca esperé que se discutiera sagradamente como en una ronda familiar un proceso constitucional, porque veníamos del estallido social, veníamos de 30 años en que hay una serie de grupos e intereses, legítimos intereses, que no fueron escuchados, los ecologistas, las mujeres y muchos más. Por lo tanto, era lógico que esos temas iban a estar en la palestra. Hay constituciones que son minimalistas, como la norteamericana, que es muy cortita, que tiene, oye, para las matemáticas soy pésimo, pero como 250 años. Y hay constituciones que son mucho más extensas que incluso la propuesta que tenemos acá. Hay, para gusto hay colores, hay para todo. Ahora, quizás para un estudiante de Derecho sería mejor que fuera más cortita porque tiene que aprender menos, pero la verdad es que los temas que están regulados en la propuesta constitucional, a mí, yo encuentro que tengo una opinión positiva de ellos, porque creo que tocan los puntos focales de nuestra actual, y más importantes de nuestra actual quehacer nacional. Toca el tema de la mujer, toma el tema de los pueblos originarios, toma el tema del estatuto de poder, toma el tema de los derechos sociales. Cuando se ve la historia del constitucionalismo moderno, básicamente son dos los temas que hay que tratar en las constituciones, o así nos enseñan en las facultades. El tema del estatuto del poder, quién gobierna, el parlamento, el poder judicial. Eso quedó estancado, sí, eso quedó estancado. Sí, y respecto de una u otra opción, hay legítimas posiciones. Yo, como le decía, respecto del tema del sistema político, tenía otra posición, que quizás no quedó reflejada acá. Pero son finalmente gustos personales, quizás una deformación profesional, pero son gustos profesionales. Y el segundo gran tema que tienen que tocar las constituciones, de acuerdo al constitucionalismo clásico, es el tema de los derechos que tienen los individuos frente al Estado, que también están contemplados tanto en esta constitución como en esta constitución. Si el tema es que lo que nos tenemos que preguntar al momento de votar es el estatuto del poder en esta constitución respecto de esta y los derechos en esta constitución respecto a esta, ¿son mejores o peores? Porque ese es el llamado que está hecho en la propia constitución del 80. Y yo creo que son mejores, diciendo, por ejemplo, que a mí no me gusta el sistema presidencial, creo que la propuesta es mejor, atenúa las facultades del Ejecutivo. Creo que el proceso legislativo va a ser más eficiente al no generar dos cámaras de espejo. Creo que en materia de derechos... ¿Por qué tendría que ser más eficiente? Pero deje terminar la idea. Pero en materia de derechos, que es la segunda patita que tiene que contemplar la Constitución, creo que lo conceptualiza mejor porque la Constitución del 80, por el origen que tiene, por el contexto histórico en que se dictó, se puso énfasis en las libertades, en la libertad para emprender, en la libertad para elegir, en la libertad que si yo quiero elegir una ISAPRE o FONASA. No en el derecho a la salud, no en el derecho a la educación, no en el derecho a la previsión. Y ese es el concepto y cambio fundamental que hay entre el sistema neoliberal, que está contenido en este instrumento jurídico, y el Estado social de derechos, que está contenido en este otro instrumento jurídico. Y eso es un cambio, pero fundamental, que aunque la gente quizás puede ser un poco árido de explicar, afecta la vida diaria. Solo pongo un ejemplo. En materia de derechos consumidor, todos nosotros vamos a Dimarsa, a Falabella en Castro, al Molo, qué sé yo, y compramos cosas. En la actual Constitución no se permitía una protección, una buena protección de los derechos del consumidor. Tanto así que cuando en el gobierno de Bachelet II se intentó hacer una reforma legal, ni siquiera constitucional, al CERNAC para darle ciertas facultades y que no fuera un mero espectador de recibir un reclamo y decirle, pucha, la empresa me dijo que no podía hacer nada, hasta que llegué, se declaró esa ley inconstitucional, porque no estaba acorde con los principios que tiene esta Constitución. En cambio, la propuesta constitucional en materia de derechos consumidores lo establece expresamente a rango constitucional y establece facultades para el CERNAC que permiten no solamente ser un mero receptor de reclamo, sino también poder decidir y sancionar a la empresa que se porta mal, que no respeta los derechos. Tiene que pasar por el legislador. Sí, pero establece el principio. Por lo mismo. Es que, es que los principios, no estoy discutiendo los principios que son con un respaldo de una inmensa mayoría. Hay cosas que no tienen ese respaldo de la inmensa mayoría. Volvemos a lo mismo. O sea, cuando ¿Pero quién dice eso? ¿La encuesta? La encuesta. Y hay que esperar resultados. Ya. ¿En base a qué nos podemos, en este momento, como antecedente real, basar para tener... Yo le digo, aquí. A ver, en Chile la voluntad popular se forma por las elecciones. La elección de convencionales fue una elección democrática en que participó las personas y eligió a ciertas personas.
para representarlo y crear la norma constitucional. Esa elección no es una encuesta, es una elección en que participó la población y determinó que esto tenga este contenido. Las encuestas, uno podrá discutir si son mejores o peores, habrá algunas que son más transparentes que otras, pero son encuestas, son fotos del momento, algunas para decirlo en castellano súper castizo, le achuntan, otras por ni un lado. Recuerdo la encuesta del Mercurio que en el plebiscito de entrada decía que la convención constitucional versus la mixta estaban casi empatadas y fue 80-20. Entonces la verdad es que yo formo juicio respecto de lo que quiere o no quiere la ciudadanía en las elecciones. Básicamente en eso. Yo creo, sí, y en eso coincido con usted, en mi percepción también, que por supuesto el resultado de este plebiscito va a ser mucho más cercano que el 80-20 que fue el plebiscito de entrada. Y ahí podremos discutir la serie de factores que inciden en eso. Entre otras que se ha dado mucha desinformación a la población. Yo siempre conversaba con un amigo que está por el rechazo y siempre le decía, tu propuesta es tu postura, es súper legítima, pero ¿qué artículo no te gusta de la Constitución? Usted lo ha dicho, no le gusta el estado de excepción, no le gusta tal otra cosa. No es que no me gusta el estado de excepción, no me gusta que no esté. No le gusta que no esté el cuarto estado de excepción. Sí. Pero lo pongo como ejemplo para conceptualizar. Pero hay muchas cosas más y vamos a seguir conversando. Sí, por supuesto, está bien. Pero para conceptualizar. Pero es que nos vamos dando vuelta en un tema que yo considero que, bueno, nosotros tenemos en este caso una propuesta que fue presentada por los constituyentes que fueron electos, donde el 78% de los votantes en ese momento votamos a favor de una nueva constitución, de una nueva propuesta, ¿sí? Ese antecedente es real. Ahora tenemos que esperar el resultado del plebiscito de salida. Exacto. Y en base a eso, ahora nosotros tenemos un antecedente más, que es la propuesta constitucional. Sí. Porque en ese momento nosotros teníamos solamente la idea de hacer una nueva constitución. ¿Sí? Pero solo un detalle. Ahí usted se contradice en un dicho, porque en el fondo usted dice, tenemos esto a través de la elección y tenemos que esperar el plebiscito. Pero usted dice en un momento que la gente quiere esto o la gente quiere esto otro. La verdad es que yo voy a... La verdad es que yo voy a saber lo que quiere la gente cuando tengamos el resultado del plebiscito. Eso es. Mientras tanto solo podemos elucubrar. Ignacio, en base a eso estamos hablando. ¿Sí? Nosotros teníamos un plebiscito de entrada en donde no sabíamos qué íbamos a tener. Solamente decía, ¿quiere una nueva constitución o no? El 78% dijo sí. ¿Sí? Ahora tenemos que votar por esto que hicieron ellos. ¿Sí? Y yo considero que la opción rechazo está ganando, de acuerdo a las encuestas. Esa es mi percepción. Cuando me preguntan a mí, ¿por qué crees tú que la opción de rechazo? Porque hay muchas cosas de las que estamos conversando nosotros que a la gente como yo, común y corriente, un simple emprendedor, un simple persona, un transportista, un comerciante, profesores, médicos, abogados, que dicen que no estoy de acuerdo con esto, tan simple como eso. Y eso esperemos el resultado final. Y ahí podemos seguir, por ejemplo, en relación, yo di 2 puntos o 3 puntos. Pero Aldo, antes que sigas, tengo que decirle a Carlos que si quiere intervenir, intervenga nomás, y aquí no se haga mayor problema, porque el director me está diciendo que se nos pasó la media hora. Así que vamos a ir a un breve corte y continuamos conversando en Mediodía a Medianoche. Espérenos y volvemos en un segundo. Soy médico veterinario, nacido en Ancud, Chilote de corazón. Chiloé Silvestre nació en el año 2009, como una necesidad de la provincia de Chiloé de contar con un lugar y con un grupo de gente especializada en atención de fauna silvestre y en resolver problemas de conservación aquí en la provincia. Entonces formamos un grupo, muchos de los cuales eran veterinarios, cuya principal labor fue rehabilitar fauna silvestre. Ya en el año 2013 nos consolidamos un poco a través de un convenio con el Servicio Nacional de Pesca y nos vinimos a trabajar a la Reserva Marina Puyinqui, donde construimos este centro de rehabilitación y le sumamos la educación ambiental y la investigación. Chiloé Silvestre funciona en un 99% con trabajo voluntario de todas las personas, incluso de los que estamos en la directiva. Somos todos voluntarios de Chiloé Silvestre. Si no fuera por el trabajo voluntario, simplemente no existiría. ¿Y esto por qué pasa? Porque no existen políticas ambientales o enfocadas en fauna silvestre en Chile. Afortunadamente tenemos mucha gente de todo Chile y la verdad que de todo el mundo que ha venido a ayudarnos acá. Y bueno, haciendo tareas fundamentales tanto como de campo, de mantención del centro, como del cuidado mismo de los animales.
no podemos conservar si no conocemos la fauna silvestre. Entonces hacemos un llamado primero a que nos visiten en nuestras redes sociales, en nuestra página web, y que conozcan la fauna silvestre que está a nuestro alrededor. Abramos un poquito más los ojos, miremos incluso hacia arriba, hacia los árboles, y vamos a descubrir un mundo nuevo de fauna silvestre que tenemos a nuestro alrededor y que tenemos que preservar. De vuelta, estimados televidentes, en nuestro programa de Mediodía a Medianoche. Vamos a seguir este interesante diálogo con nuestros invitados, con Aldo y con Ignacio. Estimado Carlos, te cedo la palabra. Sí, yo volviendo a un punto que se tocó hace un rato atrás sobre la parte del Congreso que se va a generar, es posible que haya también una distorsión en cuanto a la zona, por ejemplo, de Santiago, que tiene la mayor población de Chile, que vuelvan, como es ahora, a hacer valer su interés y que las cosas se hagan como ellos decidan. A ver, dentro de la estructura propuesta del Congreso se establecen dos cámaras. La Cámara de Diputados el Congreso de Diputados y Diputados, que representa al pueblo, y el pueblo en relación a la población. Por lo tanto, probablemente en esa región, tal cual como existe hoy, tenga una sobrerepresentación respecto a nosotros porque tienen más población. Y la segunda cámara, que es la Cámara de las Regiones, responde a una lógica territorial, en la cual establece que tendrán a lo menos 3 representantes por región, independiente del porte. Así, la región que tenemos abajito, la de Aysén, va a tener la misma representación que Santiago, a pesar de que la diferencia en población es gigantesca. ¿Y hay escaños reservados ahí en esa? Ya hay escaños reservados y es paritario ambas cámaras, a diferencia de hoy que no tiene ninguna de esas dos características. Ignacio, disculpa, dice la Cámara, el Congreso de Diputadas y Diputados, dice que tiene que tener al menos 155. Sí. No dice que van a ser 155, sí, pueden ser 500. Sí, así es. ¿Sí? Eso lo va a definir una ley. Eso lo va a definir una ley. Claro. Sí. No está establecido tampoco. Entonces, esas son las cosas que, insisto, yo soy un ciudadano de a pie, converso con mucha gente, está el abogado presente, le agradezco al abogado que nos ayude con eso, pero siempre se dejan las directrices y los parámetros, donde pasa por el legislador. El legislador es el que al final determina. Dice, al mínimo 155, y si es paritario ya no podemos partir con 155, tenemos que ser un número par, por lo que yo entiendo, ¿o no, Ignacio? Sí, la paridad va a estar determinada en la ley. Lo que pasa es que ahí hay una contradicción en el discurso, porque por un lado dice que es muy extensa, pero por otro lado dice que todo está determinado por la ley. Entonces, las constituciones en general en el mundo, y aquí me salgo del proceso chileno, son directrices respecto de los temas principales que hay en el país, por los dos grandes temas que yo les decía, que es el estatuto del poder y los derechos. Y, por supuesto, después requiere una bajada legal, y la ley siempre después requiere una bajada reglamentaria. No es anormal que una constitución deje alguna definición más de detalle en la ley. Es lo usual. De hecho, ninguna constitución en el mundo que yo conozca, incluso la más extensa, que si mal no recuerdo es la India, en este momento estaba tratando de acordarme el detalle y no lo recuerdo, establece todo el detalle en la propia constitución, sino que lo delega la ley. Porque la constitución, a nosotros nos enseñan cuando uno entra a primer año, que el sistema normativo es como una pirámide. En la base están los reglamentos, después vienen las leyes, vienen los tratados internacionales y luego viene la constitución. Por lo tanto, es la Constitución que establece estos principios básicos, luego tiene que irradiar ese sistema. Por lo cual no es anormal que lo delegue a la Constitución. De hecho, en el Congreso, en la Constitución actual, si mal no recuerdo, en alguna de las últimas reformas, eso es lo que estaba tratando de chequear, no se establece la cantidad de parlamentarios. Por lo tanto, la crítica debiera ser también respecto de esta. No, insisto, volvemos a lo mismo, partamos con la primera pregunta, esa está muerta, ¿sí? Para mí. Es que ya, y volvemos a la misma discusión de que pero en realidad lo que pasa es que yo entiendo la realidad política. Vamos a hacer esto no es un tribunal, insisto, no es un tribunal. Boris no es el juez, en la inspección del trabajo sí, el hombre ahí manda, aquí no. Esto no es un tribunal, hay consultas que yo le hago y se la hago en este caso
En este caso el profesional. Volvemos a lo mismo. La nueva constitución, por lo que decía el doctor Cabello aquí en la consulta, preguntaba, el Congreso de diputadas y diputados, que así se va a llamar la Cámara, es como el mismo sistema judicial que cambia el nombre, el sistema, cambian los nombres. Dice 155, al menos paritaria, que yo considero que sí, escaño reservado, considero que sí, como tiene que ser, como corresponde, pero nadie dice, ponte tú que se pongan de acuerdo los mismos parlamentarios y diga, diputadas y diputados, ahora somos 500. Ahora, eso implicaría una crítica al actual Parlamento, en el cual hay, es que la crítica, hay mayoría volvemos a lo mismo, conservadora. Ignacio, y aprovecho a hacer otra, pero es que si eso no te garantiza nada, que sea conservador, liberal, pelucones, pipiolo, no, eso no garantiza nada. Lo que yo hago son consultas. Sí, no, sí, está bien, está bien. Entonces, y aprovecho de colgarme con este mismo, por otra consulta. Cuando se habla de, por ejemplo, de los pueblos originarios, y se habla de las garantías que tiene el pueblo originario, los pueblos originarios versus los pueblos que no somos originarios, ¿sí? Entonces, dice que el consentimiento del pueblo originario tiene que estar establecido por regla y por norma para desarrollar alguna... No tengo las palabras técnicas, yo no soy abogado, quiero dejar claro. Para alguna actividad que se desarrolle en ese lugar determinado. ¿Y por qué para ellos sí y para nosotros no? Me explico. Para la gente que nos está viendo en Castellano, si a nosotros como Chilote nos vienen a poner una central termoeléctrica, por decir algo, no nos van a pedir el consentimiento a los chilotes, porque no somos pueblo originario. Sí se lo van a pedir. No. Le explico. A ver. En el contexto de la propuesta de Estado regional, que yo creo que es una de las propuestas más interesantes que establece el proyecto constitucional, cambia la nomenclatura. Ni siquiera estamos hablando de Pinochet y la Constitución del 80. Estamos hablando de los 200 y tantos años que llevamos como república, que siempre hemos sido unitarios, que Santiago decide todo. Que el bypass de Castro tiene que estar discutido en teatinos, no acá. Y esa propuesta lleva a aquella discusión local, de temas que son locales. Dentro de esa discusión local, por supuesto, hay, en ese contexto, se habla del consentimiento, que coincido con usted que puede ser una palabra mal empleada, pero se refiere simplemente a que todos los órganos, incluyendo los locales, contienen representación de pueblo originario. Pero dentro de esta estructura de Estado nueva que está proponiendo este proyecto, se establecen órganos deliberativos locales que hoy no existen. En materia local, regional, va a haber el actual gobernador, que existe pero va a tener más facultades, una especie de mini parlamento regional que tiene muy mínimas facultades legislativas y más facultades administrativas y reglamentarias, y ahí vamos a ser escuchados. Actualmente, actualmente la discusión de temas locales se decide en el centro. A futuro, si es que gana la prueba, se va a discutir a nivel local. ¿A través de quiénes? De el gobernador electo localmente, de la asamblea regional, que va a ser electa por gente de acá, a través de la incidencia de la participación de todos nosotros, porque además se crea un organismo que fomenta la participación local, en el entendido de democracia, de instituciones de democracia directa que no existen en la actual Constitución y que son propuestas. Por lo tanto, todos tenemos que ser escuchados. Si, por ejemplo, quieren hacer un bypass en Ancud, por inventar cualquier cosa, actualmente se decide en Santiago. En la nueva propuesta va a ser discutida y propuesta por el gobernador, discutida en la asamblea regional, con incidencia de las comunidades, como está establecido como mandato legal, mandato constitucional en la norma respectiva. Solo para tocar muy brevemente el tema de los pueblos originarios. Se ha dicho mucho que se quiebra el principio de igualdad con todas estas normas que establecen los pueblos originarios. La verdad es que la plurinacionalidad no descubre la rueda ni nada por el estilo. Existen muchos países que ninguno trataríamos de desordenado o poco desarrollado, como Nueva Zelanda, como Canadá, por poner dos ejemplos, para no poner los ejemplos más cercanos que siempre se dan, que es de Bolivia, que también funciona bastante bien. Y la plurinacionalidad no es otra cosa de que reconocer que somos diversos. Somos hombres y mujeres, hay diversidad sexuales. Menciona la Constitución, disculpa Ignacio, menciona la Constitución de Nueva Zelanda, plurinacionalidad. Así es. ¿La menciona? No sé si con esa palabra exacta, pero sí la establece. La que la menciona es pero sí la Ecuador establece. y Bolivia. No, pero sí la establece. Pero solo para que usted entienda solo pero para que sigamos con ese tema. Sí, pero solo para entender el concepto de plurinacionalidad. Pero es que saltamos el otro, porque yo quiero llegar al que no hay problema, pero solo como usted mencionó plurinacionalidad, para que no se me vaya la idea.
La plurinacionalidad no es otra cosa que reconocimiento de su existencia y que el Estado le da valor a su cultura, a su cosmovisión y le permite participar en los órganos políticos. Multicultural. Eso es la plurinacionalidad. Multicultural. Respondiendo a su pregunta, yo no sé si habla de plurinacionalidad, pero sí multicultural. el concepto... Estamos todos de acuerdo, somos multiculturales. Es que el concepto de multicultural... Porque a mí me enseñaron lo que es nación. Ojo. Entonces son muchas naciones dentro de una nación. Entonces, pero es que me voy a correr con el otro tema que me quedaba una duda con el anterior. Cuando se habla del consentimiento... del consentimiento de los pueblos indígenas para alguna actividad que se desarrolle ahí en ese sector, sí, en el contexto de tiene que Estado tener regional. el consentimiento. En el concepto de Estado regional, sí. Sí. A nosotros no nos autoriza el consentimiento, nosotros no tenemos el consentimiento para desarrollar una actividad. No, ¿Sí Puerto Montt no tiene el consentimiento, Ancud no lo tiene el consentimiento, no tiene que entregar el consentimiento. No, estamos hablando de los ciudadanos. No, pero los ciudadanos sí tienen que dar su consentimiento a través de su representante y a través de la participación incidente en la Asamblea Regional. Ahí en ese caso nosotros teníamos los consejeros regionales. Que dejan de existir en la nueva... Por eso tenemos los consejeros que van a ser prácticamente... A ver, es como que en este caso se le está dando... se está cargando un poco más el estado de burocracia en el sentido de que nosotros teníamos el consejero regional que nos representaban, tenemos 4 consejeros regionales chilotes dentro de una región, que es un territorio determinado geográfica, política y administrativamente, que se terminen, y ahora vamos a tener el Senado regional como esta figura que todavía no se sabe cómo va a funcionar. Se sabe cómo va a funcionar, está acá. Pasa por el legislador todavía, las atribuciones pasan por el legislador. Insisto, esa interpretación que usted hace de todo va a pasar por el legislador es ir contra 250 años de constitucionalismo moderno. No, si yo no estoy diciendo... Todas las constituciones tienen una bajada legal, entonces esa crítica es un poco absurda porque sería que todas las constituciones del mundo tendrían ese defecto. Porque todas tienen bajada legal. No, porque nosotros en este caso no tenemos... O sea, si nosotros hubiéramos mantenido el sistema presidencialismo atenuado, que le llaman ahora, con cámara, con parlamentarismo asimétrico, parecen trabalengua, pero son así. Diputados, diputadas, senadores, senadoras, tenemos establecido más o menos cuál es su poder, o cuáles son sus atribuciones dentro de un marco legal. Ejecutivo, que es el presidente de la República, con sus ministros; el legislativo, que son los parlamentarios que nosotros conocimos cuando éramos chicos; diputadas, diputados, senadores; y el Poder Judicial, que es el poder que también se le cambia hasta el nombre. Varios poderes de justicia. Entonces hay muchas cosas que la gente no entiende, y cuando queda con eso... Tú eres abogado, Ignacio, tú lo tienes clarísimo. Es como que yo vaya al médico y quiera conversar con el médico, y el médico me dice, pero ¿cómo vas a tener claro cuáles son los síntomas de los síntomas? Entonces nosotros aprendimos en base a eso. Si nosotros hubiéramos más, en la misma Constitución, se hubiera mantenido el régimen presidencialista, a lo mejor tú decías, a ti te gustaba el régimen parlamentario, como lo manifestaste en un principio, ¿sí? Donde el presidente no tenga, a lo mejor hay uno que le gusta el primer ministro, a lo mejor hay gente que le gustaría un Estado federal como los argentinos, que seamos Estados, como Estados Unidos. Hay muchos sistemas que a lo mejor no todos les gustan, pero a la larga, cuando hacemos la raya para la suma, dijo el colega Paulsen acá, tenemos que más o menos llegar a un acuerdo donde la mayoría nos sintamos... Se llegó a un acuerdo de 2/3. Sí, claro, pero es que ese acuerdo de 2/3 lo puso el Pleno. Pero ese acuerdo de 2/3 tiene que estar ratificado ahora por el pueblo. Sí, por eso en eso estamos. Eso es lo que tenemos que esperar. A ver, es que hay varias cosas. En primer lugar, entiendo de sus palabras que lo que se cambia está mal. Bajo esa lógica no tiene ningún sentido rechazar para reformar, porque más o menos hay que mantener el sistema para evitar que la gente no lo entienda bien. No. La verdad es que a mí me convoca y me entusiasma la propuesta constitucional exactamente por la razón contraria. Porque por primera vez en la historia de Chile hay un cambio significativo del estado de cosas actual. Hay un cambio fundamental y que es a nivel planetario respecto al tema paridad, que ninguna constitución del mundo lo establece. Hay un cambio que ya no es tan novedoso, pero sí hay un cambio respecto al tema de la plurinacionalidad. Hay un cambio respecto al tema de los derechos que va a afectar la vida diaria de todas las personas. De repente estas cuestiones pueden entenderse como muy en el aire, muy etéreas, pero eso afecta la vida particular de todas las personas: el derecho a la salud, el derecho a la educación, la previsión, el derecho a los consumidores que estábamos hablando hace un rato. Por lo tanto, a mí, por exactamente la razón contraria, me entusiasma el proyecto. No, lo que yo decía adelante es cuando tiene que pasar por el legislador, porque no sabemos cuáles son las atribuciones que va a tener el Senado. En cambio, si fuera ¿El Senado?
o la Cámara? El Senado de Regiones, pues. ¿Sí está? La ¿Está Cámara de acá? las Regiones. ¿Qué Acá. dice? Si me da un segundo, Sí, ¿cómo lo no? busco. Pero en todo caso, todas las normas están establecidas. Deje buscarlo dentro de lo poco que veo sin lente. Pero acá está, Cámara de la Región. Está definida en el artículo 254 y las facultades de la Cámara de las Regiones están establecidas dentro de las leyes de acuerdo, en el mismo artículo como las leyes de acuerdo regional. Esas son las que se tramitan en las Cámaras de las Regiones, junto con otras facultades como tramitar como jurado de las acusaciones constitucionales y un par más. Y dentro No, de pero la no tiene la facultad de la acusación constitucional contra el presidente ahora. jurado, sí. ¿Sí? ¿Lo tiene? Sí, sí la tiene. Pero tiene que pasar por... Igual que ahora. Es exacto. En eso no innova la propuesta. Yo tengo Actualmente la acusación entendido... constitucional, solo para tocar ese punto, pasa por la Cámara de Diputados, que decide en forma política Sí, ¿cómo respecto no? al tema. Por eso es acusación Sí. constitucional y una acusación política. Y luego el Senado decide como una Como especie de jurado. sí. Ahora esa atribución la va a tener la Cámara de las la va a tener Regiones. la Cámara de las Regiones y se agrega al presidente de la República que con el mismo quórum que ahora, en la norma es casi calcada, los gobernadores regionales. Con el mismo quórum que quedó el presidente de la República, que son 2/3, en razón de su importancia regional. Así que en eso no innova, en eso es exactamente ¿Y igual. cuál es la ambas modificación que constituciones. tiene que...? O sea, Lo que estaba comentando, respecto de la Cámara de las Regiones, establece que la Cámara de las Regiones, junto con otras facultades, tramita las leyes de acuerdo regional y define cuáles son las leyes de acuerdo regional. De hecho, en la discusión en la convención, a mí me dio mucha risa porque los convencionales no pusieron ni puntos ni comas para que se votara en bloque las atribuciones, las leyes que se establecían como leyes de acuerdo regional. Y fue aprobada por 2/3. Y está establecida, si me da un segundo, le busco el artículo, pero está establecida cuáles son las leyes de acuerdo regional. Esto todo lo estamos hablando a propósito de los artículos más o menos 250 de la propuesta constitucional. La Cámara de la Región está establecida en el 254 y las atribuciones de la Cámara del Congreso de Diputados y Diputados en el 253 y todo esto está establecido acá. Sin ninguna dificultad podemos ver qué atribución tiene cada uno. Otra cosa es que la bajada, sale la tramitación de la ley, pero la bajada de que si la iniciativa la va a tener una cámara, la otra, los detalles, como en todas las constituciones del mundo, va a estar determinado por la ley. Y ahí se viene una tremenda labor legislativa que el propio constituyente le da plazos diversos al legislador para que eso se establezca y que no se produzca un quiebre en un solo día de todo el sistema legal chileno, sino que se establece en forma paulatina, sopesada, dándole un plazo menor para las cuestiones que son más fundamentales y un plazo mayor para las cuestiones que son menos fundamentales. Los senadores que fundamentales. estaban electos ahora en este periodo por 8 años Van a durar 4. van a durar 4. Y eso lo sabían al momento de postular. Estaba establecido en la propia Constitución del 80. El acuerdo de noviembre del 2019, si mal no recuerdo esto, sí, 2019, estableció todo este proceso constituyente y dice, este acuerdo del 2019, la elección fue el año pasado, que si la convención modifica en forma sustancial alguna institución, podrá eliminarla en forma inmediata. No lo dice con esas palabras, no lo estoy leyendo textual, pero lo dice así. Por lo tanto, si la convención hubiera querido, el 5 de septiembre había que convocar elecciones de parlamento. Optó por un acuerdo muy conservador para mi gusto, que es que todos se mantengan más o menos igual hasta el final de este periodo y que los cambios orgánicos inicien el 11 de marzo del 2026, cuando se elige el nuevo presidente de la República, y ahí se elegirá la Cámara de las Regiones, el Congreso de Diputadas y Diputados con las reglas nuevas. Por lo tanto, o sea, todo este periodo de 3 años y ahí va a algo, tener recién las atribuciones que van a estar Exacto. establecidas por el Congreso exacto. de diputadas y diputados de las atribuciones que tendría al final la Cámara de la Exacto, Región. es un criterio bastante conservador y yo lo encuentro lógico porque evita un quiebre como ocurrió en el Transantiago. ¿Se acuerdan del Transantiago que partió de una en un solo día? Estamos hablando de algo de metropolitano, pero lo comento como ejemplo. Y quedó la embarrada. Bueno, aquí para evitar eso, la Convención optó por un criterio más conservador y dijo, toda la legislación que está actualmente vigente se mantiene vigente mientras el Parlamento no la modifique. Y todas las modificaciones mayores orgánicas van a entrar a regir el 11 de marzo del 2026, por lo tanto vamos a tener el resto del 2022, el 2023, 2024, 2025, para dictar legislación que nos permita que esto se lleve a efecto en forma ordenada. Y eso, por lo menos, yo creo que Moro y Cristiano, de hecho lo reconoció un constituyente de derecha, reconoció que era un criterio bastante razonable para evitar un desorden en el cambio de un sistema a otro. Es que son muchas... Bueno, tú tocaste el tema del Transantiago, a lo mejor eso mismo se imagina la gente con el caos que se generó con el Transantiago.
lo que puede pasar con esto. Entonces la gente... Pero no va a pasar algo. No, es que es un antecedente muy poco claro, que diga no va a pasar. Es que bajo esa lógica no cambiemos nada porque todo puede fracasar. Pero cambiémoslo todo, cambiémoslo todo de la forma como quisimos cambiar. Insisto, esperemos el resultado del plebiscito de salida. Estamos claros, vamos a respetar el resultado sea cual sea. Claro. Pero a lo que voy yo, la gente cuando tiene un problema en la atención primaria, la gente cuando mi mamá, por ejemplo, yo lo conté la otra vez, recibe 200 lucas de pensión. ¿Ese estado de cosas quiere mantenerlo o quiere cambiarlo? Aquí hay una chance de cambiarlo. Puede que haya un detalle que no resulte, que haya que modificarlo, por supuesto, si es como cualquier obra humana. Completamente de acuerdo. Solo quería agregar un antecedente que no quiero dejarlo pasar, que lo dijo en la pasada, que el Poder Judicial cambiaba de nombre. El concepto de cambio de Poder Judicial a sistemas de justicia, que es un cambio de nombre, pero tiene que ver con la definición propiamente tal, es que actualmente el sistema judicial es un sistema jerárquico. Está la Corte Suprema, que manda a todos los que están abajo, luego están las Cortes de Apelaciones, que manda a todos los que están abajo, y luego están los tribunales de instancia. Mi pregunta es, ¿eso genera independencia para los jueces? Yo lo conozco muy cercanamente, no lo genera. ¿Por qué? Porque el juez está preocupado que el de arriba le va a calificarlo, por lo tanto va a determinar el futuro de su carrera judicial. Lo que establece la propuesta, establece que todos los tribunales, Corte Suprema, Corte de Apelaciones y tribunales de instancia, van a tener la misma jerarquía, en el sentido de que cada uno va a estar dedicado a sus negocios y quién va a calificar e intervenir en ver si ese tribunal funciona bien o mal, es un órgano externo que se llama Consejo de la Justicia. Por lo tanto, eso hace carne la independencia judicial que hoy no existe. La institución, solo se los comento para que ustedes lo sepan, del besamano, que es una institución muy conocida en el Poder Judicial, que es cuando va el juez a las cortes respectivas a más o menos rogar que lo nombren en algún cargo, conlleva que en sus fallos está mirando lo que hace la Corte. Y aunque la Corte tenga un criterio que él no comparte, lo hace. Porque es su superior jerárquico y es quien va a determinar si sube o no sube en su grado. Lo que tú estás señalando. Y ese es un cambio que para mí me encanta. Porque permite la independencia real del Poder Judicial. ¿Y quién va a nombrar ese consejo? Déjeme decirle algo antes de seguir, pero déjeme conversar también. Sí. Lo que él señala está muy bien explicado, Aldo, en el libro negro de la justicia. Sí, claro. De Alejandro Mato. Pero está clarito. Sí, pues eso se sabe. Pero ¿quién va a garantizar? Volvemos a lo mismo. Usted preguntó quién va a formar ese Consejo de la Justicia. Se lo leo, artículo 344. 8 jueces o juezas titulares elegidos por sus pares. Ahí no hay designación política. Actualmente las Cortes son las que primero están dando sermones respecto de la apoliticidad, son nombrados en forma política. Son nombrados y tienen que ir a pedir favores políticos para su nombramiento. El Consejo de la Justicia no, va a ser nombrado son 8 jueces nombrados por sus pares, jueces o juezas nombrados por sus pares, 2 funcionarios nombrados por sus pares, 2 integrantes elegidos por los pueblos y naciones indígenas y 5 elegidos por el Congreso de Diputados y Diputadas y la Cámara de la Región en sesión conjunta, a propósito de las facultades de la Cámara de las Regiones. Por lo tanto, la mayor parte y la mayoría de quienes forman ese Consejo de la Justicia son autogenerados por el Poder Judicial, que es una cuestión súper querida por el Poder Judicial desde hace mucho tiempo respecto del gobierno judicial. Por lo tanto, este punto que se ha tocado poco, porque en general se ponen los acentos en los temas polémicos, a mí me encanta, porque permite la real independencia de los tribunales que fallen conforme a derecho, no que fallen cualquier cosa, porque el Consejo de la Justicia va a estar mirando no el resultado de sus fallos, que eso depende del derecho. El Consejo de la Justicia va a ser como la superintendencia en estos otros casos. Claro, es como una especie con más facultades de lo que hoy existe en el Poder Judicial, que se llama Corporación Administrativa del Poder Judicial, pero hoy solamente ve temas de ¿Pero platas. ¿qué pasa cuando ese sistema también esté fallando? Bueno, es que bajo esa lógica todo sistema puede eso fallar. Pero es que lo que pasa es que nosotros seguimos llenando de... Solo le pongo un ejemplo. El Consejo de la Justicia funciona en Francia. No lo estamos inventando tampoco acá. Correcto. Y el Consejo de la Justicia funciona en Francia, funciona muy bien. En Italia, si mal no recuerdo, puedo estarme fallando la memoria, también funciona y tiene bastantes buenas críticas. Por lo tanto, si el sistema actual es malo, porque no genera independencia, y se está proponiendo un sistema nuevo que existe una gran chance de que funcione, a mí me parece bastante razonable de que funcione. Yo no estoy basándome en que va a funcionar bien, estoy diciendo que se está llenando de instancias en donde uno cree que va a ser mejor. Y no necesariamente lo garantiza que va a ser mejor. A lo mejor, insisto, volvemos a lo mismo. Cámara de Diputadas y Diputados, Congreso de Diputadas y Diputados, Senado de las Regiones, Cámara de las Regiones, se está modificando un sistema político que, según las personas, funcionaba mal.
según los constituyentes. Y según la ciudadanía, es cosa de ver el porcentaje de apoyo que tenía en todos los congresos, la poca participación que había en la volvemos a lo mismo, o sea, están hablando de los partidos políticos que tienen menos aprobación que cualquiera. Sí. Y requiere los mismos partidos políticos están ahí aprovechamos de tocar el tema. La ciudadanía tiene un respaldo determinado a favor de ciertas instituciones, en este caso, y en contra de ciertas otras instituciones que están muy mal evaluadas por la ciudadanía. Hay, a propósito de los partidos políticos, hay un capítulo que a mí también me gusta mucho, que lo invito a leer, el capítulo 5, que son los artículos 165 y siguientes, que establece los principios que rigen la función pública, a propósito del descrédito de los políticos. Y esos principios, que establece el principio de probidad, el principio de transparencia y de rendición de cuentas a rango constitucional, impide, contra lo que se ha dicho en una fake news, que opten a cargos públicos personas condenadas por crímenes de lesa humanidad, delitos sexuales, violencia intrafamiliar, vinculado a corrupción como fraude, fisco, lavado de activos, soborno, cohecho, malversación de caudales públicos y demás que establezca la ley. Por lo tanto, se establece un estándar mucho mayor a la actividad política, que la actividad política siempre lo he encontrado que es un tema muy importante para la sociedad contra todo lo que piensa, y ahí sí puedo coincidir con usted, la mayor parte de la gente que dice estos políticos deberían irse para siempre. No, los políticos son importantes, pero un buen político. Sí, volvió no 100% de acuerdo. Y para eso se establecen todos estos principios. Pero en ese caso faltó la gente también tenía duda. Una persona que está cumpliendo una pena por un choque en estado de ebriedad. Es que ahí hay una respuesta muy fácil. Ya. El Código Penal establece dentro de las sanciones por delito la prohibición de ejercer cargos y funciones públicas, y lo establece dentro de cierta graduación de pena. Por lo tanto, no solo aquí se especifica una serie de delitos y otros que establezca la ley. La ley, sí, claro. Y dentro de ese rango se sujetan todos esos delitos que el Código Penal hace perder el derecho a voto o a la calidad de ciudadano. Por lo tanto, si no tiene derecho a voto o a ser ciudadano, pierde una de las características de elegibilidad de esa persona. Por lo tanto, indirectamente no puede ser tampoco candidato. Pero en el caso que no la pierda, que esté preso pero no la pierda, ¿puede ser candidato? Es que hay normas, bueno, aquí establece en primer lugar que lo establezca la ley, es bien difícil que esté preso y no tenga pena efectiva, porque... Sí, la pena efectiva la puede tener, pero que no pierda la condición de ciudadano. O sea, tendría que tener una pena muy baja, y normalmente esas penas bajas normalmente me parece que en todos los casos, conllevan la prohibición de ejercer cargos públicos. Por lo tanto, conlleva durante el periodo de la condena. Por ejemplo, un manejo de estado de ebriedad simple. Choqué con un semáforo, que tiene una pena que no genere ningún daño a nadie, que tiene una pena relativamente baja durante el periodo, y soy condenado, durante el periodo que yo estoy cumpliendo esa pena, no puedo ejercer ni ser candidato a nada, porque así lo establece la norma penal. Mientras esté cumpliendo la pena, no puede ser candidato a nada. Así es. Ahora, la propia norma que yo le acabo de leer tiene todas, que no lo tiene la actual, tiene todas esas prohibiciones de opción a cargos públicos por todos esos delitos que dice ahí, más los que establezca la ley. Por lo tanto, ahí vamos también a lo que habíamos hablado hace un rato. Se establece el titular con todos estos delitos y una especificación bastante larga, pero establece también la opción, la ventana, de que el legislador en algún momento, mañana, en 10 años más, en 30 años más, de establecer otros delitos por los cuales tampoco se puede optar a cargos públicos. Y eso lo establece el artículo 172 de la propuesta. Ahora, yo había un tema que quería tocar para no solo responder respecto del tema de qué implica votar uno u otra cosa. Habíamos dicho ya que más allá de la realidad política, la propia Constitución del 80 establece que si gana el rechazo, sigue vigente esto. ¿Qué es más fácil modificar? ¿Esta Constitución o esta Constitución? La propia propuesta constitucional establece en el último capítulo, que se llama de reforma y reemplazo de la Constitución, los quórum que se necesitan, que son más bajos que los que están establecidos acá, y establece también, para tranquilidad de todos quienes no les gusta esta propuesta y quieren legítimamente promover otra, la posibilidad de una asamblea constituyente si en un futuro así la ciudadanía lo determina. Y esa asamblea constituyente puede ser iniciada por el presidente o presidente de la República, por las cámaras, o, y aquí un tema súper interesante, por iniciativa popular. El 25% del padrón electoral de la última elección puede pedir que se convoque a un referéndum para que el propio pueblo diga si es necesario dejar atrás esta Constitución o no. Por lo tanto, esta Constitución da una flexibilidad que esta Constitución no tiene. Sí, pero en este caso tenemos que apuntar a lo siguiente. Es fácil hacer una propuesta constitucional. Se demora un año, a lo mejor se demora menos,
La colombiana se escribió en 6 meses, si no me equivoco. Hay otras que se han demorado 8 meses, hay otras que se han demorado 1 año. Si la gente rechaza, como lo que creo yo, la inmensa mayoría va a rechazar la nueva propuesta, se puede convocar de nuevo a una nueva asamblea. Se puede, pero requiere que los actuales diputados y senadores, dentro de los cuales está el Partido Republicano y la UDI, que acaban de votar en contra de una ley que de perogrullo no entendería que la está. UDI tiene un acuerdo ya establecido, lo dijo el presidente de la UDI. Aquí, con mínimos comunes, como le llaman todo ahora, porque aquí a cada uno le gustan las palabras nuevas de repente o las frases y las van poniendo cada vez en contexto para que vaya funcionando. Es un tema de interpretación, pero solo le paso un dato para terminar con la idea. Desde la UDI, Renovación Nacional, Evópolis, los partidos de Chile, estamos dejando a los republicanos afuera. La Democracia Cristiana, sectores del socialismo que le llaman un socialismo democrático, yo no sé si el otro socialismo será democrático. No existe el socialismo democrático, eso es un apellido que le pusieron. Pero por lo mismo estamos hablando de los nombres, Per se es democrático, querido Álvaro. Entiendo su punto, pero estoy hablando de lo mismo. Entonces hay un acuerdo de mínimos comunes, estamos hablando de los derechos sociales, sí, todos bienvenidos sean. Pro crecimiento para los pymes, para que tengan la nueva constitución, sí. El reconocimiento a los pueblos originarios, sí. Un montón de cosas que la gente está de acuerdo. Se puede llegar a acuerdo. Se está bajando los 4/7 al nuevo quórum. Ese proyecto de ley ya le dio urgencia al presidente. Yo creo que se va a votar próximo. La gente dice rechazo. Llamemos a una nueva propuesta constitucional, una nueva asamblea. Se vota y se propone un nuevo texto donde la gente lo va a ver. Este sí, está bien. Yo creo que sí. Donde entremos todos. Se habla de una casa que es la casa de todos. Entonces, ¿qué cuesta? Cuando uno escuchaba en un principio, al compañero Stingo decir, nosotros vamos a poner las reglas. Nosotros el pueblo. No, él hablaba de los que ganamos, él dijo eso. El pueblo es el que se manifiesta en elecciones. Él habló de los que ganamos. En todo caso, tocando su punto, tiene razón usted, pero eso requiere el acuerdo de 2/3 de la Cámara de Diputados y del Senado. Y ahí hay un tema de percepción. Pero ahí se está bajando 4/7, ojo. La modificación es para bajarlo 4/7. Sí, de hecho, nosotros, ahora que tú eres abogado, pero tuvimos que aprender esta matemática un poco más, porque entre los 2/3, los 4/7 y todo eso habían diferencias. Bueno, el 66%. Claro. Sí. Pero no te cuesta mucho. Pero ahí hay un tema de percepción política nomás, que es legítimo que tengamos una diferencia. Sí. Yo no confío que la derecha, exultante luego del triunfo del rechazo, vaya a aceptar un proceso similar al actual. Probablemente va a aceptar algunas reformas muy acotadas que no va a cambiar gran parte del sistema. ¿Y por qué tengo esta percepción yo que es distinta a la suya? Por una cuestión súper simple. Veo las votaciones en el Congreso. Votaron hace no tanto tiempo, debe haber sido hace 1 año y medio, 2 años, no recuerdo la fecha exacta, el tema del derecho al agua. Ahí nadie tenía este proceso constituyente encima. Y 24 senadores pesaron menos que 12 senadores. Que era una reforma que uno podría entender que la ciudadanía entiende, que dice el derecho prioritario para el uso del agua es para el consumo humano, no para la actividad económica. No podemos tener actividad económica a costa de que gente se esté muriendo de sed. Y eso fue rechazado en el Senado hace muy poquito, no estamos hablando de 1990, 1973, estamos hablando del año, no recuerdo la fecha exacta, pero haber sido 2019, 2020. Estamos hablando de la ley de pesca, que fue hace un día, que hay sectores que, como la de la UDI, que dijo que estaba dispuesto a reformar, que se abstuvo de eliminar la ley de pesca que fue obtenida con coima y en forma fraudulenta. Pero fue votada con inmensa mayoría ahora, pues. Si los únicos que votaron en contra fueron los republicanos por un problema. No, la UDI no. No, sí, parte de la UDI no se abstuvo, ninguno votó en contra. No, los republicanos sí. Se abstuvieron. No, pero por un problema legal. Estaba escuchando, porque hay un problema, insisto, pero no porque no quieran reformar la ley, sino que hay un problema de cómo se modifica, pero eso es otro tema. Sí. Pero volvimos a un punto atrás. Pero eso era solo para fundamentar mi temor de que ese mismo temor lo tiene la centro derecha cuando escucha al compañero Tellier decir el 99,9% de la Constitución propuesta está buena, no vamos a cambiar nada. Pero que es un tema de percepción legítima. Por eso te digo, entonces volvemos a lo mismo. Entonces tal cual como su opinión de que no le gustan 4 o 5 cosas que dijo al principio y que por eso usted va a votar rechazo es absolutamente legítimo. Es absolutamente legítimo que Tellier diga me gusta el 99% o que alguien diga el 100%. A mí, como yo les dije, yo creo que a alguien le puede gustar el 100% de algo solamente si lo hizo usted.
Yo, como les comentaba, el tema del sistema político a mí, en lo personal, y eso no es que esto sea malo, sino que me gusta otro, pero eso me lleva a votar rechazo, no, porque encuentro que lo que se avanza en otras materias, como fundamentalmente el tema de paridad, que es un cambio a nivel planetario, ni siquiera a nivel local, el tema de la constitución ecológica, que estamos en una emergencia planetaria, en que no vamos a dejar un mundo para nuestros hijos, es tan importante y tan relevante en esta constitución que esos detalles de gustos que a mí no me gustan me hace que queden de lado. Evidentemente usted me dice, es que hay cosas mal hechas. Bueno, a lo mejor descubrimos que hay cosas que están mal redactadas que hay que arreglar. Si esperamos a tener una constitución perfecta que le gusta al 100% de Chile, podemos quedarnos sentados con un no llegamos al 100% de Chile, pero llegamos a la inmensa mayoría. La Constitución se supone que tiene que tener... Y ojo, sobre el tema de la casa de todos, que no quiero dejarlo pasar. Usted hablaba de la Constitución debe ser la casa de todos. Eso es una... A mí no me gusta esa frase. En primer lugar, porque la sociedad política se puso un acuerdo, llegó a un acuerdo para evitar cualquier tipo de conflicto, que se iba a generar una convención, que se iban a llegar a acuerdos por 2/3, y los 2/3 lo justificó la derecha porque eso permitía la casa de todos. Cuando la derecha vio que en una elección democrática no obtuvo ni siquiera un cuarto, ya no eran los 2/3 en la casa de todos, ya necesitaba necesariamente a ellos. Yo no sé si íbamos a llegar al 90%, al 80%, para que logre ser la casa de todos. La verdad es que las constituciones son acuerdos de la mayoría, en una mayoría súper calificada, una mayoría de 2/3, que era difícil de lograr. Hay temas que quedaron fuera por no lograr los 2/3, como la revocatoria de cargos, que a mí me encantaba. Pero son las reglas del juego. Y la regla del juego determinó que esta es la propuesta. Eso pasó lo mismo con los temas de migración, pues cuando artículos que proponía, o sea, eran propuestas, ideas que proponía la derecha, se dejaban afuera porque con los 2/3 que tenía la centroizquierda y la izquierda, y la extrema izquierda, no tenían que considerar la opinión de la derecha. De hecho, muchas veces se dijo después, uno de los errores que se reconoció después cuando se hablaba ya en frío, porque esto fue como un partido de fútbol en frío, cuando hablaba gente que, insisto, que son respetuosas para mí, como el profesor Esquela, como mucha gente, dice, uno de los errores principales fue no escuchar a muchos convencionales de la centro derecha que tenían aporte. Entonces fue aquí como pasar una cuenta en donde aquí dijimos, no, aquí nosotros mandamos y no. Y eso fue lo que generó animadversión, en muchos casos. A ver, ese es un análisis sociológico que es muy largo y yo creo que excede el programa de hoy, pero la verdad es que el proceso constituyente se generó en razón de la exclusión de muchos. Esperar que esas personas que fueron excluidas, venga compadre, conversemos, es esperar mucho del ser humano, encuentro yo. Yo creo que se manifestaron dentro de la convención las reglas que incluso algunos las dudaban, si no recuerdan. Yo siempre fui partidario de los 2/3 porque fue parte del acuerdo, incluso contra algunas personas que estas son del mismo sector. Pero incluso ese acuerdo que no lo firmó el Partido Comunista, porque no creían en ese acuerdo. Pero por eso... Se redactó de un acuerdo donde la mayoría... Pero los comunistas tenían 14, 15 convencionales, no tenían más que eso. No, pero está bien, pero por eso a lo que uno va de repente cuando empieza a hacer el análisis en frío, porque ya se terminó el partido, nos duchamos, nos cambiamos, todos nos pusimos nuestra ropita para irnos a la casa y nos seguimos conversando, el del equipo rival y el del equipo en contra. Puta, de repente la cagamos en esto. No, pues está bien, pero es un análisis sociológico respecto del proceso que da para unos 3 programas. Y eso es lo que muchas veces de la gente a nosotros nos pregunta y nosotros conversamos de esos temas. Yo con Boris puedo tener una tremenda diferencia, a lo mejor ideológica, pero llegamos a acuerdo a lo mejor en la Constitución. Pero es que hasta qué punto el acuerdo. Por ejemplo, yo recuerdo que la derecha, ya que tocó el tema de la derecha, que se sintió tan excluida y vilipendiada dentro de la convención, muchos llegaron a rechazar. La señora Marinkovic nos van a decir que llegó a conversar. Y los pocos que llegaron a conversar, yo leía las propuestas que estaban disponibles en la página web y eran copias de esto. Entonces, si uno llega a conversar con la copia de la Constitución del 80, evidentemente no va a generar diálogo. Bueno, estimados televidentes, interesantísima la conversación, esto pasó volando, podemos seguir dialogando de este y de otros temas, pero para que vayamos avanzando y nuestra comunidad igual tenga una opinión, tenga un argumento. Por lo tanto, estimado Aldo, agradezco tu tiempo, Ignacio, tu tiempo también. Gracias a usted. Querido amigo Carlos, un gusto haber estado en el programa. No, si yo vuelvo a insistir que las estrellas y los actores son ellos. No, por supuesto. ¿Para qué voy a interrumpir? Nosotros aquí tenemos que practicar la tolerancia y escuchar. Bien, estimados televidentes, nuestro programa de mediodía a medianoche llega a su fin. Nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Hasta siempre. Muchas gracias.